Pensó en don Juan Nepomuceno y hasta entró en casa una noche con el propósito de pedirle 5,000 reales. Sí, no cabía duda. Hubiera sido el colmo del heroísmo. Yo le he prometido a usted devolverle 1,000 reales a las 24 horas de recibidos. ¿No es eso? Pues bien, aquí me presento a los 8 días no a entregar esos 50 duros, sino a pedir 5 veces otro tanto. Absurdo. El colmo del heroísmo. Sí, pero absurdo. Y se acostó y apagó la luz entregándose a sus remordimientos, que ya iban siendo una costumbre casi necesaria para conciliar el sueño. Antes de dormirse resolvió esto: que sucediera lo que sucediera, él, Bonifacio Reyes, no pediría ni un cuarto más al tío de su mujer. Pero como había prometido llevar al teatro al día siguiente los 5,000 reales y lo había ofrecido con una petulancia que nunca se perdonaría sin titubear, como si lo que a él le sobrara fueran miles de reales, como había que buscarlos, no decía encontrarlos, buscarlos sin falta. Se levantó temprano y se dirigió a la Plaza de la Constitución, lugar de cita de todos los mozos de cuerda del pueblo. ¿Qué hago yo aquí?, se dijo. No parece sino que uno de estos gallegos me va a prestar 5,000 reales por mi cara bonita. Los barrenderos levantaban nubes de polvo que un sol anaranjado teñía del mismo color de la niebla que se arrastraba sobre los tejados. Pues lo que es uno de estos señores de escoba, tampoco creo yo que me dé lo que necesito. ¿Qué hago yo entonces aquí? Y entonces vio que por una calle estrecha, la de Santiago, subía don Benito el Mayor, escribano, hombre delgado y muy pequeño que venía soplándose las manos, y traía un rollo de papel debajo del lado izquierdo. Le llamaban don Benito el Mayor para distinguirle de don Benito el Menor, otro escribano, muy buen mozo, que se apellidaba como el Mayor, García y García. Al pequeño le llamaban el Mayor porque era el más antiguo o porque era el más rico. Prestaba dinero a las personas distinguidas. No era muy tirano en materia de réditos y plazos, y su discreción y sigilo eran proverbiales en la provincia. En cuanto Bonifacio reconoció al Mayor, sintió la súbita alegría que le proporcionaba siempre la conciencia de una resolución irrevocable. En él, cosa rara. Este es mi hombre, se dijo. La providencia me ha hecho madrugar hoy. Por algo yo he venido a la plaza. Media hora después, Reyes recibía 300 duros en oro de manos de don Benito en el despacho de sin más testigos que los libros del protocolo, que siempre habían inspirado a Bonifacio una especie de terror supersticioso. Don Benito, el Mayor, tenía la costumbre de coger por las orejas a sus parroquianos y clientes a poca confianza que tuviera con ellos. Vamos a ver, dijo, tentándole el pulpejo de la oreja izquierda a Bonifacio. Ahora que ya tiene usted esos cuartos, sin más garantía que un simple recibo, ahora que no puede usted sospechar que hable por negarle este insignificante favorcillo, me permite usted que, sin ánimo de ofenderle, me atreva a hacerme cruces, 1,000,000 de cruces, viendo al jefe de la casa Valcárcel venir a pedirme prestados 6,000 reales. Yo no soy jefe de la casa Valcárcel. Usted es el marido de la única heredera de Valcárcel, y no hace 4 días que yo he otorgado la escritura de venta del famoso molino de Valdiniello. Y usted lo sabe, pues usted ha firmado, como era necesario, todos los documentos que ha traído aquí don Juan, su tío de usted. Ni don Juan es mi tío. Bien, de su señora de usted por afinidad. Ni yo he firmado nada, iba a añadir Bonifacio, pero se contuvo recordando que sí había firmado tal. Pero había firmado sin leer, sin enterarse, como sucedía siempre, y esta humillación no se la podía confesar al escribano. Sin acabar la frase y sin dar otras explicaciones, salió de allí avergonzado, aturdido, como si acabara de robarle aquel dinero a don Benito, y se fue derecho al teatro.
El notario, al verle así y pensando mejor, se arrepintió de haber entregado aquellos cuartos a semejante mamarracho. Algo sabía don Benito, y aún algo del pito que tocaba Reyes en su casa, pero lo que acababa de oír y lo que sospechaba le hacía ver con claridad del mediodía. Y de resultas de esta clarividencia empezó a temer por su dinero, pero le tranquilizó enseguida el propósito de exigir serias garantías al tío don Juan, que, por las señas, era el que mandaba en casa. A Bonifacio aquel día con las glorias se le fueron las memorias. Entregó 5,000 reales a Mochi. Guardó los 1,000 restantes con el presentimiento de no sabía qué gastos extraordinarios que tendrían que sobrevenir, y se dejó asfixiar moralmente, como él decía luego, por el incienso con que el tenor le pagó, por lo pronto su generosidad caballeresca. Por la noche se cantaba el Don Juan cosido a tijeretazos y todavía a las 12, después de recibir una ovación, le duraba el agradecimiento y el entusiasmo al tenor, que se encerró en su cuarto con su carísimo Reyes y en mangas de camisa y con un calzón de punto de seda color lila, muy ceñido y en calcetines, apretaba contra su corazón a su Salvador y le llenaba la cara y el pelo de polvos de arroz sin que uno ni otro se fijaran en estos pormenores. A las 12:30, a la luz de la luna, en mitad de la plaza del teatro, hablaban con el tono de las confidencias misteriosas, íntimas e interesantes, Serafina, Julio y Bonifacio. Julio juraba que Reyes tenía el alma de artista, que si Levicende hubieran sido otras, sin duda se hubiera aventurado a vivir del arte y sería a estas horas un músico ilustre, un compositor, un gran instrumentista. Dios sabía. La Gorgeji decía con entusiasmo contenido, ma si babo, ma si, y pisaba con fuerza un pie de Bonifacio que tenía debajo del suyo. Babo Piglia, pensaba el flautista. Sí, en efecto, el trato de esta mujer y de este hombre es el filial. Es el amor de hija y padre. El arte, por modo espiritual, los ha hecho padre e hija. Y ya estimaba a Mochi como una especie de suegro artístico y adulterino. Aquello era felicidad. Él, un pobre provinciano, ex escribiente, un trapo de fregar en casa de su mujer, el último ciudadano del pueblo más atrasado del mundo, estaba allí a las altas horas de la noche, hablando, en el seno de la mayor intimidad, de las grandes emociones de la vida artística, con dos estrellas de la escena, con dos personas que acababan de recibir sendas ovaciones en las tablas. Y ella, la diva, le amaba, sí, se lo había dado a entender de 1000 modos, y él, el tenor, le admiraba y le juraba eterno agradecimiento. A Mochi se le antojó de repente volverse a contaduría, donde había dejado algún dinero, y como no se fiaba de la cerradura, id andando, dijo, y echó a correr. La posada de la Gorgeji y de Mochi, que era la misma, estaba lejos. Había que seguir a lo largo todo el paseo de los Álamos para llegar a la tal fonda. Serafina y Bonifacio echaron a andar. A los 3 pasos, en la sombra de una torre, ella se cogió del brazo de su amigo sin decir palabra. Él se dejó agarrar, como cuando Emma se escapó con él de casa. La Gorgeji hablaba de Italia, de la felicidad que sería vivir con un hombre amado y espiritual, capaz de comprender el alma de un artista. Allá, en un rincón de verdura de Lombardía, que ella conocía y amaba. Hubo un momento de silencio. Estaba en mitad del paseo de los Álamos, desierto a tales horas. La luna corría, detrás de las nubes tenues que el viento empujaba. Serafina, dijo Bonifacio con voz temblona, pero de un timbre metálico de energía en él completamente nuevo. Serafina, usted debe de tenerme por tonto. ¿Por qué, Bonifacio? Por 1000 razones. Pues bien, todo esto es respeto, es amor. Yo estoy casado, usted lo sabe, y cada vez que me acerco a usted para pedirle
que me corresponda, temo ofenderla. Temo que usted no me entienda. Yo no sé hablar. No he sabido nunca, pero estoy loco por usted. Sí, loco de verdad. Y no quisiera ofenderla. Lo que yo he hecho por usted, no creí nunca poder atreverme a hacerlo. Usted no sabe lo que es, no ha de saberlo nunca, porque me da vergüenza decirlo. Yo soy muy desgraciado, nadie me ha querido nunca, y yo no le encuentro sustancia, verdadera sustancia, a nada de este mundo más que al cariño. Si me gusta la música tanto es por eso, porque es suave, porque me acaricia el alma, y ya le he dicho a usted que su voz de usted no es como las demás voces. Yo no he oído nunca, y va de nunca, una voz así. Las habrá mejores, pero no se meterán por el alma mía como esa. Otros dicen que es pastosa. Yo no entiendo de pastas de voces. Pero eso de lo pastoso debe de ser lo que yo llamo voz de madre. Voz que me arrulla, que me consuela, que me da esperanza, que me anima, que me habla de mis recuerdos de la cuna. Qué sé yo, Serafina. Yo siempre he sido muy aficionado a los recuerdos, a los más lejanos, a los de niño. En mis penas, que son muchas, me distraigo recordando mis primeros años y me pongo muy triste, pero mejor, eso quiero yo. Esta tristeza es dulce, yo me acuerdo de cuando me vacunaron. Dirá usted que qué tiene eso que ver, es verdad, pero ya le he dicho que yo no sé hablar. En fin, Serafina, yo la adoro a usted porque casado y todo, no debí estarlo. No, juro a Dios que no. Nunca me he rebelado contra la suerte hasta ahora. Pero tiene usted la culpa porque ha tenido lástima de mí y me ha mirado así. Y me ha sonreído así y me ha cantado así. Ay, si usted viera lo que yo tengo aquí dentro. Yo había oído hablar de pasiones. Esto es una pasión. Cosa terrible. ¿Qué será de mí en marchándose usted? Pero no importa. La pasión me asusta, me aterra. Pero con todo, no hubiera querido morirme sin sentir esto. Suceda después lo que quiera. Ay, Serafina de mi alma. Quiérame usted por Dios, porque estoy muy solo y muy despreciado en el mundo, y me muero por usted. Y no pudo continuar porque las lágrimas y los sollozos le ahogaban. Estaban casi sin sentido, en pie, en mitad del paseo, deliraba. La luna y la tiple se le antojaban en aquel momento una misma cosa. Por lo menos dos cosas íntimamente unidas. Volvió a creer, como la noche del primer préstamo, que le faltaban las piernas. En suma, se sentía muy mal. Necesitaba amparo, mucho cariño, un regazo, seguridades facultativas de que no estaba muriéndose. Iba a ahogarse de enternecimiento. Esa era la fija, pensaba él. La Gorgeji miró alrededor. Se aseguró de que no había testigos. Le brillaron los ojos con el fuego de una lujuria espiritual alambicada. Y cogiendo entre sus manos finas y muy blancas la cabeza hermosa de aquel Apolo bonachón y romántico, algo envejecido por los dolores de una vida prosaica, de tormentos humillantes, le hizo apoyar la frente sobre el propio seno, contra el cual apretó con vehemencia al pobre enamorado. Después le buscó los labios con los suyos temblorosos. Un vacío, murmuraba ella gritando con voz baja, apasionada. Y entre los sueños de una voluptuosidad ciega y loca, la veía Bonifacio casi desvanecido. Después no oyó ni sintió nada, porque cayó redondo entre convulsiones. Cuando volvió en sí, se encontró tendido en un banco de madera. A su lado había tres sombras, tres fantasmas, y del vientre de uno de ellos brotaba la luz de un sol que le cegaba con sus llamaradas rojizas. El sol era la linterna del sereno. Las dos sombras restantes, la Gorgeji y Mochi, que rociaban el rostro de su amigo con agua del pilón de la fuente vecina. Capítulo 6. A la mañana siguiente, a las 8, despertaron a Bonifacio diciéndole que deseaba verle un señor sacerdote. Un sacerdote a mí, que entre. Saltó de la cama y pasó al gabinete contiguo a su alcoba. No puedo decirse a su gabinete, pues era de uso común a todos los de casa. Atándose
los cordones de la bata, saludó a un viejecillo que entraba haciendo reverencias, con un sombrero de copa alta muy grande y muy grasiento. Era un pobre cura de la aldea, de la montaña, de aspecto humilde y aún miserable. Miraba a un lado y a otro, y después de los saludos de ordenanza, pues en tal materia no mostraban gran originalidad ninguno de los interlocutores, el clérigo accedió a la invitación de sentarse, apoyándose en el borde de una butaca. Pues dijo, siendo usted efectivamente el legítimo esposo de doña Emma Valcárcel, heredera única y universal de don Diego, que en paz descanse, no cabe duda que es usted la persona que debe oír lo que, en el secreto de la confesión, se me ha encargado decirle. Sí, señor, a ella o a su marido se me ha dicho. Y yo, la verdad, prefiero siempre entenderme con mis semejantes masculinos. Digámoslo así, a falta de usted no hubiera vacilado, créame, señor mío, en abocarme, si a mano viene con la misma doña Emma Valcárcel, heredera universal y única de. Pero vamos, señor cura, sepamos de qué se trata, dijo con alguna impaciencia Bonifacio, que lleno de remordimientos aquella mañana sentía exacerbada su costumbre supersticiosa de temer siempre malas noticias en las inesperadas y que se anunciaban con misterio. Yo exijo, es decir, deseo, no por mí, sino por el secreto de la confesión, lo delicado del mensaje. El cura no sabía cómo concluir, pero miraba a la puerta, que había quedado de par en par. Como su mujer dormía a tales horas, Bonifacio no tuvo inconveniente en levantarse y cerrar la puerta de la estancia, pues no siendo Emma, nadie se atrevería a pedirle cuenta de aquellos tapujos. Lo que usted quería era esto, ¿verdad? Dijo con aire de triunfo, y como hombre que manda en su casa y que puede a su antojo tener las puertas de su gabinete abiertas o cerradas. Perfectamente, sí, señor. Eso, secreto, mucho secreto. De usted para mí nada más. Después, usted dará cuenta de lo sucedido a su señora esposa o no se lo dará. Eso allá usted, porque yo no me meto en interioridades. Al fin, usted será, naturalmente, el administrador de los bienes de su señora, aunque yo no sé si estos son parafernales o no, porque no entiendo y sobre todo no me importa. Y al fin, el marido suele administrarlo todo. Eso es, tal entiendo que es la costumbre y como la ley no se opone. Pero señor cura, repare usted que yo no comprendo una palabra de lo que usted me dice. Comience usted por el principio. Sonrió el clérigo y dijo, paciencia, señor mío, paciencia. El principio viene después. Todo esto lo digo para tranquilidad de mi conciencia. He consultado al chico de Bernueces, que es boticario y abogado, sin precisar el caso, por supuesto. Y la verdad, me decido a entregarle a usted los cuartos sin escrúpulos de conciencia. Sí, usted, el marido, es la persona legal y moralmente determinada, eso es, para recibir esta cantidad. Una cantidad, sí, señor, 7,000 reales. Y el cura metió una mano en el bolsillo interior de su larga y mugrienta levita de alpaca, y sacó de aquella cueva que olía a tabaco, entre migas de pan y colillas de cigarros, un cucurucho que debía de contener onzas de oro. Bonifacio se puso en pie y sin darse cuenta de lo que hacía, alargó la mano hacia el cucurucho. El cura se sonrió y entregó el paquete sin extrañar aquel movimiento involuntario del marido de doña Emma, que recibía onzas de oro sin saber por qué se le daban. Mas Bonifacio volvió en sí y exclamó, pero a santo, ¿de qué me trae usted esto? Son 7,000 reales. ¿Pero de qué? Yo no soy quien. Iba a decir él que por allí corría con las cuentas de todo, era solo don Juan Nepomuceno, pero se contuvo porque solía darle vergüenza que los extraños conocieran esta abdicación de sus derechos. Esto será alguna deuda antigua, dijo por fin. No, señor. Y sí, señor, me explicaré.
Sí, hombre, acabemos. Estos 7,000 reales proceden de una restitución. Sí, señor, una restitución hecha en el secreto de la confesión. In articulo mortis, la persona que devuelve estos 7,000 reales a los herederos, a la única y universal heredera de don Diego Valcárcel, esa persona, me comprende usted, no quiso irse al otro mundo con el cargo de conciencia de esa cantidad que debía y que no debía. Es decir, yo no puedo tampoco hablar más claro, porque la confesión, ya ve usted, es una cosa muy delicada. Sí que es, exclamó Bonifacio, que se había puesto muy pálido, y estaba pensando en lo que el cura de la montaña ni remotamente podía sospechar. Sin embargo, yo no debo, así en absoluto, omitir las circunstancias que explican, en cierto modo, la cosa. Esto, me dije yo a mí mismo, es indispensable para que los herederos, o la heredera, o quien haga sus veces, admitan sin reparo esta cantidad, con la conciencia tranquila de quien toma lo que es suyo. Pues sí, señores, de ustedes es, ya lo creo. Verá usted, es el caso que aquí hay que omitir determinadas indicaciones que no favorecen la memoria del difunto. ¿De qué difunto? Del que restituye. No, señor, del difunto, de otro difunto. No me tire usted de la lengua, eso no está bien. No, si yo no tiro, Dios me libre. Ello será que la casa Valcárcel prestó este dinero sin garantías y ahora. El cura estaba diciendo que no con la cabeza desde que Bonifacio había dicho casa. No, señor, no fue préstamo, fue donación inter vivos. Y entonces, no me tire usted de la lengua. He dicho ya que la cosa no era favorable a la memoria del difunto X. Llamémosle X, que en paz descanse. Bueno, pues no me he explicado bien. Es favorable y no es favorable, porque en rigor él es inocente, en este caso concreto, a lo menos. Y además, aunque no lo fuera, el que rompe paga. Y él quería pagar, solo que no había roto. ¿Me explico? No, señor, pero no importa, no se moleste usted. Al cura empezaba a parecerle un majadero el marido de la doña Emma Valcárcel. ¿Usted trató al difunto, don Diego? Sí, señor, como que era mi suegro, quiero decir mi principal. Sí estará loco o será tonto este señorito, pensó el clérigo. De repente se le ocurrió una idea feliz. Oiga usted, exclamó, ahora se me ocurre explicárselo a usted todo mediante un símil y de este modo, se lo digo y no se lo digo, ¿me entiende usted? Vamos a ver, dijo Bonifacio, que apenas oía porque estaba manteniendo una lucha terrible con su conciencia. Figurémonos que usted es cazador y va y pasa por una heredad mía. Supongamos que soy yo el otro. Bueno, pues usted ve dentro de mi heredad un ciervo, un jabalí, lo que usted quiera, una liebre. Una liebre, dijo Reyes maquinalmente. Va y ¡pum! El fogonazo, remedado con mucha propiedad por el cura, hizo dar un salto a Bonis, que estaba muy nervioso. Dispara usted su escopeta y me... No, no conviene que sea liebre. Es mejor casa mayor para mi caso y cae lo que usted cree, robeso o ciervo. Pero no hay tal ciervo ni robeso, sino que me ha matado usted una vaca mía que pastaba tranquilamente en el prado. ¿Qué hace usted? En mi ejemplo, en mi caso, pagarme la vaca por medio de una donación inter vivos. Importante, 7,000 reales. Yo me guardo los 7,000 reales y el chico, digo, la vaca. Pero ahora viene lo mejor, y es que usted no ha sido el matador. El tiro no dio en el blanco, el tiro de usted se fue allá por las nubes. Solo que antes que usted, mucho antes, otro cazador escondido, había disparado también, y ese fue el que mató la res, y se quedó con ella y con los 7,000 reales de usted. Pasa tiempo, muere usted, es un decir, y muere también el otro. Pero antes de morir se arrepiente de la trampa y quiere devolver a los herederos de usted el dinero que en rigor no es suyo, aunque usted se lo ha dado inter vivos. El cura daba gran importancia
a este latín, sin el cual no creía bien explicada la idea de la donación. ¿Qué tal me ha comprendido usted? Ni palabra. Bonifacio no comprendió que se trataba de algunos de aquellos agujeros de honor que don Diego había tapado con dinero. En este caso concreto, como decía el cura, la lesión de honra no existía. O por lo menos no era don Diego el causante y se le había hecho pagar lo que no debía. La persona que había lucrado gracias a la asustadiza conciencia del jurisconsulto, siempre temeroso del escándalo, restituía a la hora de la muerte, por miedo del infierno probablemente. El cura creyó suficientes sus explicaciones y muy satisfecho del simil cuya exposición le había hecho sudar, se limpiaba el cogote con su pañuelo verde con rayas blancas, sin cuidarse ya de que aquel caballero, que parecía tonto, hubiese comprendido o no. El secreto de la confesión y la buena memoria de don Diego no le permitían a él ser más largo ni más explícito. Habló más, pero sin nueva sustancia. Insistió mucho en que aquello debía quedar allí y arrancó a Bonifacio la palabra de honor de que solo él y su señora, si él lo creía decente, debían enterarse de lo sucedido. Nadie más, ya ve usted, es delicado. Y los maliciosos, sobre todo allá en el pueblo, si saben que yo vine y entregué, enseguida caen en la cuenta. Mucho sigilo, pues. Además, la misma señorita, quiero decir la señora de usted, debe saber lo menos posible. Podría cavilar. Y las mujeres, sobre todo las casadas, las casan al vuelo y podría comprenderlo todo. Mejor que tú, por lo que veo, añadió para sí. Y salió el señor cura de la montaña, satisfecho de sí mismo, confiado en la palabra de honor de aquel señor soso y casi tonto que, a pesar de todo, tenía cara de honrado y de persona formal. Se puede ser fiel a la palabra y tener pocos alcances, se decía el clérigo, bajando la escalera. A Bonifacio se le había ocurrido ante todo ver en aquello que él llamaba casualidad la mano de la providencia. Pero acto continuo añadió para sí, la mano de la providencia del diablo, porque lo primero que pensó hacer de aquel dinero que le venía llovido del infierno fue llevárselo a don Benito el Mayor para tapar aquel antro horrible de la deuda, aquel agujero negro por donde se escapaban las furias del Averno, estilo Bonifacio, gritándole, infame adúltero, ¿qué has hecho de la fortuna de tu mujer? En vano la razón decía, ni tú has sido adúltero hasta la fecha, a no ser por palabra de presente, ni la fortuna de tu mujer está comprometida por ese préstamo de 6,000 reales, aun suponiendo que los pagase ella. No importaba los remordimientos, o más bien el miedo que tenía a Emma y a don Juan Nepomuceno, no le habían dejado dormir aquella noche. Lo que él llamaba ser adúltero quedaba en segundo lugar. Alambicando mucho a fuerza de sofismas, tal vez encontraría medio de disculpar a sus propios ojos aquel amor ilegítimo. Pero lo del dinero no admitía excusas. Él había pedido 6,000 reales a un prestamista, abusando del crédito de su mujer. Esto era inicuo y lo que era peor, muy expuesto a una tragedia doméstica. La imaginación, la loca de la casa, le ponía delante el cuadro aterrador. Emma saltaba de la cama con su gorro de dormir, pálida, huesuda, echando fuego por los ojos, y avanzaba en silencio hacia él, estrujando en la mano temblorosa un recibo que don Juan Nepomuceno acababa de entregarle, impasible como siempre, envuelto en la dignidad de sus patillas. Lo sabía todo. Lo de los 50 duros, lo de los 6,000 reales y lo del paseo por la noche. Entre el Sereno y Nepomuceno la habían puesto al cabo de la calle. ¡Qué horror! ¿A dónde puede llegar la fantasía?, pensaba Bonifacio, temblando de pies a cabeza. Por fortuna aquello no era más que un cuadro imaginado, pero la realidad podría llegar a parecérsele, y aquel señor cura se le presentaba con 7,000 reales que él, Bonifacio, podría gastar en lo que quisiera, sin que persona nacida lo estorbase ni lo supiese. Es más, el secreto era allí lo principal.
y cómo guardar el secreto, haciendo ingresar a aquellos miles, en lo que llamaba don Juan Nepomuceno la caja. Ni el cura ni el que restituía, honrado penitente, sabían que él, Bonis, allí no tocaba pito, ni administraba a pesar de lo que disponían ciertas leyes recopiladas. Según le habían asegurado, él, pese a todas las leyes del mundo, no disponía de un cuarto y solo servía para firmar como en un barbecho cuantos papeles le presentaba el de las patillas. Pues bien, siendo así, ¿cómo incorporar aquel dinero al caudal de su mujer sin que nadie se enterase? Imposible. Por este lado, la conciencia le decía: haz de tu capa un sayo, pero emplear aquellos cuartos en su provecho no era robar a su mujer. Sí y no, porque con ellos iba a tapar una brecha abierta al crédito de la casa Valcárcel. Ya se sabía que él no tenía un cuarto ni de dónde le viniera, y que don Benito el Mayor había prestado fiándose del capital de Emma, mas era el mismo Bonifacio. Reconocía que en su fuero interno siempre había pensado en pagar con dinero de su mujer, aunque le asustaba pensar en el cómo y cuándo. Por este lado no era robar lo que quería hacer, por otra parte sí era robar, porque aquello era un robo, un fraude o como se dijera, pero ello era robar. Satisfecho de sí mismo hasta cierto punto, en medio de aquella desolación moral, contemplaba la rectitud de su alma, que rechazaba sofismas vanos y gritaba robar, robar. Lo cual no impidió que Bonis se lavase y vistiera lo más deprisa que pudo y saliese de casa sin ser visto ni oído, con ánimo de estar de vuelta antes que Emma despertase. Estas cosas hay que hacerlas así, iba pensando por la calle. Si vacilo, si me estoy días y días dándome jaqueca, con la idea de que esto es un crimen, a lo mejor viene el trueno gordo. Don Benito se cansa de esperar, Nepomuceno se entera del caso y primero morir, 100 veces la muerte y el infierno. A pagar, a pagar. No quería secreto el señor cura, pues ya verá qué secreto. Y soy un ladrón, no cabe duda, un ladrón. Sí, pero ladrón por amor. Esta frase interior también le satisfizo y tranquilizó un poco. Ladrón por amor. Estaba muy bien pensado. Llegó al portal de la casa del escribano. Subiría, sí, en último caso. Si lo que iba a hacer era un verdadero delito, su honradez heredada, la fuerza de la sangre, limpia de todo crimen, el instinto del bien obrar, en suma, le impedirían llevar a cabo lo que intentaba. Se le trabaría la lengua o se le doblarían las piernas, como en recientes aventuras de otra índole. Si nada de esto le sucedía, no debía de haber tal crimen, ni tales alforjas. Don Benito estaba en pie en medio de su despacho oscuro, de techo bajo. Estaba rodeado de escribientes que trabajaban en vetustos escritorios forrados de muletón verde. Los libros del protocolo, macizos y graves, de lomo pardo, estaban allí con la solemnidad misteriosa que tal pavor supersticioso infundía en el alma romántica y nada jurisperita de Bonis. El notario se acercó a su amigo, el señor Reyes, y le frotó las orejas con ambas manos como para entrar en calor. Fingimiento inverosímil, pues estaba la atmósfera que ardía, según el otro. ¿Qué hay, Periñán? ¿A qué viene usted aquí? A robarme tiempo, Pues me lo pagará usted en dinero, porque el tiempo es oro. Y se reía don Benito encantado con su propia gracia. Señor García, quisiera hablar con usted 2 palabras. Bonifacio hizo un gesto que pedía una entrevista a solas. Don Benito, cogiendo al deudor por las solapas del gabán, le llevó tras de sí a un gabinete contiguo cuyas paredes estaban ocultas, también por estantes, continuación del protocolo. Ahí estaban los libros de siglos pasados. Dios mío, pensaba sin querer Bonis. Bien antiguos son estos líos, del papel sellado y las triquiñuelas de los escribanos. Sin saber por qué, se acordó de haber oído describir las bodegas de Jerez y las soleras de fecha remota, que ostentaban en la panza su antigüedad sagrada. ¿Qué diferencia, pensó, entre aquello y esto? Don Benito le volvió a la realidad.
Vamos a ver, señor mío, desembuche usted. Solos estamos los dos, solos delante del cielo. Jeje. El notario, después de declamar aquellos 2 versos de una comedia de aficionados, muchas veces representada en el pueblo porque era de hombres solos, dio una palmadita en el vientre a Reyes, y de pronto se quedó muy serio, sin decir palabra, como dando a entender. Soy todo oídos, basta de chistes, aquí tiene usted al representante de la fe pública o al prestamita sin entrañas, lo que usted quiera. Señor García, vengo a pagar a usted aquel piquillo. ¿Qué piquillo? Los 6,000 reales que usted tuvo la amabilidad. ¿Qué amabilidad? Quiero decir, ¿qué 6,000 reales? Usted no me debe nada. ¿Qué bromista es usted? Dijo Bonis, que más estaba para recibir los santos sacramentos que para chistes. Y se dejó caer en una silla y empezó a contar onzas sobre una mesa. Aquel dinero le quemaba los dedos, pensaba él, o debía quemárselos. La verdad era que la operación material de contar el dinero la hizo con bastante tranquilidad, muy atento solo a no equivocarse como solía, porque el reducir aquello a miles de reales le parecía cálculo superior a sus fuerzas ordinarias. Don Benito le dejaba ser estupefacto, o tal vez por el gusto de amateur. Era indudable que el espectáculo del oro le quitaba siempre la gana de bromear. Fuese por lo que fuese, la presencia del dinero siempre era cosa muy seria. Aquí están los 6,000, cámbieme usted esta. Pero a don Benito se le atragantó algo muy serio también. Pero, ¿qué está usted haciendo ahí, criatura? No le digo a usted que ya no me debe nada. Señor García, celebraría estar de buen humor para poder seguírselo a usted. Señor Diablo, le digo a usted que ayer mismo me he reintegrado de esa cantidad insignificante. Ayer usted, ¿quién? Lo que tenía atravesado en la garganta el escribano había saltado sin duda al gaznate de Reyes, porque el infeliz se atragantó también. A ver, don Benito, explíquese usted por los clavos de Cristo. Muy sencillo, amigo mío. Ayer de tarde en el casino, don Juan Nepomuceno, su tío de usted, no es mi tío. Bueno, Bien adelante, ¿el tío qué? Pero hijo, ¿qué le pasa a usted? Está usted palidísimo. Le va a dar algo, será el calor. Abriré aquí. No abra usted, hable, hable. ¿El tío qué? Pues nada, que hablando de negocios vinimos a parar en las probabilidades del resultado de esa industria que van a montar ustedes con el dinero de las últimas enajenaciones. ¿Una industria que vamos a montar nosotros? Sí, hombre, la fábrica de productos químicos. Ah, sí, bien. ¿Y qué? Bonifacio había oído en casa a los parientes de su mujer algo de productos químicos, pero no sabía nada concreto. Al grano, dijo más muerto que vivo. Yo, con la mayor inocencia del mundo, le pregunté a su señor pariente si el dinero que usted acababa de tomar, honrándome con su confianza, era para los gastos primeros, para algún ensayo, para muestras de qué sé yo. En fin, que se me había metido en la cabeza que era para la fábrica. Don Juan me miró con aquellos ojazos que usted sabe que tiene. Tardó en contestarme, noté eso, que tardaba en hablar. En fin, encogiendo los hombros, me dijo, sí, efectivamente para gastos preliminares de preparación. Pero tengo orden, ahora que me acuerdo, de pagar a usted inmediatamente ese dinero. Yo la verdad extrañaba que haciendo tan pocas horas que usted había recogido los cuartos, pero a mí, ¿quién me metía en averiguaciones? ¿No es eso? En fin, que nos citamos para estar su casa a las 10 de la noche. Y a las 10:15 estaba aquí don Juan Nepomuceno con 6,000 reales en plata. Esta es la historia. Aquella era la historia, pensó Reyes desde el abismo de su postración. Estaba aturdido, se sentía aniquilado. El tío lo sabía todo y había pagado. ¿Y Emma? Al acordarse de su mujer experimentó aquella ausencia de las piernas, sensación insoportable que nunca faltaba en los grandes apuros. Callaban los dos. El notario comprendió que allí había gato encerrado. Algún misterio de familia, pensaba él. Pero como había cobrado su dinero, de lo que estaba muy contento,
Como se había reintegrado, sabía contener su curiosidad que dejaba paso a la más exquisita prudencia. Allá ellos, se decía, y seguía callando. Rompió el silencio Bonis diciendo con voz sepulcral: si usted hiciera el favor de mandar que me sirvieran un vaso de agua. Con 1000 amores. Una maritorne sucia y muy gorda presentó el agua con un panal de azúcar cruzado sobre el vaso. Gracias, sin azúcar. Nunca tomo azúcar en el agua. Gracias. Esto lo decía Bonis con los ojos estúpidos clavados en el rostro risueño y soez de la moza. Lo decía con una voz y un tono como los que emplean los cómicos al despedirse del pícaro mundo al final de un tercer acto, cuando están con el alma en la boca y un puñal en las entrañas. Averiguaciones no es eso. En fin, que nos citamos para esta su casa a las 10 de la noche. Y a las 10:15, como le dije, don Juan Nepomuceno liquidó su deuda. Bonis se tomó el agua y ésta le calmó y le dio cierta fuerza. Pudo levantarse y despedirse. No pensó en dar explicaciones ni disculpas. Su silencio era muy ridículo. Es claro, ¿qué estaría pensando aquel señor? Lo menos que él estaba loco. Bien, ¿y qué? Valiente cosa le importaba en aquel momento a Bonis que se riera de él el mundo entero. Nepomuceno había pagado los 6,000 reales. Esto era lo terrible. Volvería a casa, se escaparía. Viéndolo tan conmovido, don Benito el Mayor no quiso hablar una palabra más sobre el asunto misterioso. Sin tirarle de las orejas ni andarse con cuchufletas, le despidió muy serio, con rostro compungido, como acompañándole en una desgracia tan respetable cuanto desconocida para él. Y después de conducirle hasta el primer tramo de la escalera, se volvió a su despacho. Solo entonces se le ocurrió esta diabólica idea. Aquí hay gato, es claro, a mí no me importa, pero sí. Es una hipótesis, si hubiera podido haber un medio así, verosímil, legal, de cobrar yo mis 6,000 reales al tío primero y después otros 6,000 al sobrino. Disparate, absurdo, corriente. Pero hubiera tenido gracia. Y dando un patético suspiro se frotó las manos, y renunciando al ideal de cobrar 2 veces, no pensó más en aquello y volvió a sus negocios. En cuanto a Reyes, al llegar al portal donde trabajaba y comía un zapatero de viejo, tuvo varias ideas y un desmayo. Las ideas fueron las siguientes: ese farsante de ahí arriba me ha engañado. He debido tener valor para acogotarle, o por lo menos para decirle cuántas son 5. Miente como un bellaco. El tío Nepomuceno ha pagado porque este traidor no se fiaba de mí. Me conoció en la cara que yo no podía sacar de ninguna parte 6,000 reales y se fue al otro y cantó. Verdad es que yo no le había encargado el secreto, pero se suponía que lo necesitaba. Debió de conocérseme en la cara y a él acudí por su fama, de discreto, de hombre de mucho sigilo. Voy a volver arriba a matarle, exprofeso. Y cuando pensaba en eso, cuando sintió absoluta necesidad de dejarse caer, cayó sentado en el portal y se le fue la cabeza. El zapatero acudió en su auxilio. Cuando volvió en sí Reyes, sintió como la noche anterior que le regaban la cara con agua fresca y medio delirando dijo: gracias, sola, sin azúcar. Capítulo 7. Dio expresivas muestras de gratitud al zapatero que se ofreció a acompañarle a su casa y salió sacando fuerzas de flaqueza a paso largo, sin saber a dónde iba. Yo debía tirarme al río, se dijo, pero enseguida reflexionó que ni por aquella ciudad pasaba río alguno, ni él tenía vocación de suicida. Pasó junto al Café de la Oliva, donde solía tomar jerez con bizcochos algunos domingos al volver de misa mayor, y el deseo de un albergue amigo le penetró el alma. Entró, subió al primer piso, que era donde se servía a los parroquianos. Se sentó en un rincón oscuro. No había consumidores. El mozo de aquella sala, que estaba afinando una guitarra, dejó el instrumento, limpió la mesa de Reyes y le preguntó si quería el jerez y los bizcochos. ¿Qué bizcochos? No, amigo mío, botillería. Eso tomaría yo de buena gana. Tengo el gaznate hecho brasas.
El mozo sonrió compadeciendo la ignorancia del señorito. Botillería a aquellas horas. Ya ve usted, botillería a estas horas, es verdad. Es un anacronismo. Además, el helado por la mañana hace daño. Tráeme un vaso de agua y échale un poco de zarzaparrilla. Debe advertirse que Bonifacio y el mozo, al hablar de botillería, estaban pensando en el helado de fresa, que allí en el Café de la Oliva se hacía mejor que en el cielo, en opinión de todo el pueblo. Servido Reyes, el mozo volvió a su guitarra y después de templarla a su gusto, la emprendió con la marcha fúnebre de Luis XVI. Al principio Bonis saboreaba la zarzaparrilla inocente sin oír siquiera la música, pero la vocación es la vocación. Al poco rato, su espíritu se fue identificando con la guitarra. La guitarra, para Bonis, era a los instrumentos de música lo que el gato a los animales domésticos. El gato era el amigo más discreto, más dulce, más perezosamente mimoso. La guitarra le acariciaba el alma con la suavidad de la piel de gato que se deja rascar el lomo. Las trompetas y tambores que imitaban las cuerdas ya tirantes, ya flojas, le hicieron a Reyes ponerse en el caso del rey mártir y se acordó de la frase del confesor: nieto de San Luis, sube al cielo. Lo había leído en Thiers en la traducción de Millano. Muy a su placer se sintió enternecido. Sabía que solo el sentimentalismo podía darle la energía suficiente, o poco menos, para afrontar su terrible situación cara a cara con todos los suyos, o mejor dicho, todos los de su mujer. Sí, era preciso armarse de valor, ir al suplicio con el espíritu firme del desgraciado rey mártir. Para él era el suplicio la presencia de Emma y de Nepomuceno. El guitarrista dejó a Luis XVI en el panteón y saltó a la jota aragonesa. Se lo agradeció Bonis porque aquello edificaba. Era el himno del valor patrio. Pues bien, lo tendría. No patrio, sino cívico o familiar. O como fuese, tendría valor. ¿Por qué no? Es más, pensó que su pasión, su gran pasión, era tan respetable y digna de defensa como la independencia de los pueblos. Moriría al pie del cañón, a los pies de su tiple, sobre los escombros de su pasión, de su Zaragoza. No disparatemos, seamos positivos, se dijo, y se llevó las manos a los bolsillos con gesto de impaciente incertidumbre. ¿Sí habría dejado aquellas onzas en casa del infame? No, estaban allí, en el bolsillo interior del gabán. Lo que era el instinto. No recordaba cómo ni cuándo las había recogido y envuelto otra vez en su cucurucho. Después que palpó su tesoro, empezó a sentirlo por el peso que le oprimía dulcemente el pecho. Daba el dinero, aunque pareciera mentira a un ser tan romántico. Daba cierto calorcillo suave. 7,000 reales, se decía, y experimentaba consuelo en sus tribulaciones, y sobre todo le animaba la conciencia de un valor cívico que nacía de la presión de aquellas onzas. Oh, es indudable lo que dice el catedrático de Economía y Geografía Mercantil en la tienda de cascos. La riqueza es una garantía de la independencia de las naciones. Si estos 7,000 reales fueran míos, yo afrontaría con menos miedo mi terrible situación. Huiría al extranjero, sí señor, me escaparía. Y si ella me acompañaba, oh, qué felicidad. Juntos, en aquel rincón de Toscana o de Lombardía que ella conoce. Pero ay, 7,000 reales eran muy pequeña cantidad para compartirla con una dulce compañera. En realidad, qué pobre había sido él toda la vida. Había vivido de limosna y quería ser amante de una gran artista llena de necesidades de lujo y de fantasía. Miserable, se puso colorado, recordando ciertas reticencias maliciosas y alusiones tan embosadas como venenosas de sus amigos envidiosos. El día anterior el lechuguino, que en vano había querido conquistar a la Gorgeji, había dicho en la tienda de cascos: estos señores creen que usted se entiende con la tiple, señor Reyes, pero yo defiendo la virtud de usted y le ayudo en su campaña para desarmar la calumnia.
Y mi argumento es este: el señor Reyes sabe que una mujer de estas es muy cara y él no ha de querer arruinarse y arruinar a su mujer por algo como eso. Tampoco ha de querer arruinar a su mujer por una cómica y sin regalos y de los caros. Es ridículo obsequiar a un artista de tales pretensiones. Es usted demasiado discreto. La verdad era que si hasta la fecha no había necesitado más dinero que el prestado a Mochi en adelante, si aquellas relaciones se formalizaban, sí era indispensable disponer de 4 cuartos. Por muy desinteresada que se quisiera suponer a Serafina, y él la suponía todo lo desinteresada que puede ser la mujer ideal, el bello ideal. Era indudable que si seguían tratándose y crecía la intimidad, llegarían ocasiones en que alguno de los dos tendría que pagar algo, hacer algunos gastos, y el ideal no llegaba al punto de exigir que pagase la mujer. No, tendría que pagar él. ¿Pero con qué? Con el dinero que tenía en el bolsillo. Esto le dijo la voz de la tentación, pero la voz de la honradez, antipática por cierto, contestó: ese dinero no es tuyo. La guitarra que seguía hablando al alma de Bonis se inclinaba al partido de la tentación. La música le daba energía y la energía le sugería ideas de rebelión. Deseo ardiente de emanciparse. ¿De qué? ¿De quién? De todo, de todos, de su mujer, de Nepomuceno, de la moral corriente. Sí, de cuanto pudiera ser obstáculo a su pasión. Él tenía una pasión, esto era evidente. Luego no era rana, por lo menos tan rana como años seguidos había pensado. Salió del café en un arranque de actividad que le sugirió también la energía reciente y tomó el camino de su casa dispuesto a afrontar la situación y a no soltar los cuartos por lo pronto. Es claro que él acabaría por hacer ingresar aquellos 7,000 reales en caja. ¿Pero cuándo? No corría prisa. Como en la calle ya no oía la guitarra del mozo del café, se le empezó a aflojar el ánimo y sin darse clara cuenta de sus pasos, en vez de entrar en su casa, se encontró en el vestíbulo del teatro. Era hora de ensayo. Allí estaría Serafina de fijo. Tampoco le desagradó aquel cambio instintivo de rumbo. Era otra prueba de que estaba muy enamorado. Siempre había leído que los buenos amantes, en casos análogos, hacían lo que él, seguir el misterioso imán del amor. Y lo que él necesitaba era estar bien seguro de que experimentaba una pasión fatal, invencible. Averiguado esto, todas las consecuencias fatales también las reputaba legítimas. 8 días después, Bonnie no se conocía a sí mismo y se alegraba. Es más, ni pensaba en conocerse. Serafina era suya y él, por supuesto, era de Serafina. Hasta donde podía hacerlo aquel mísero esclavo de su mujer. Caricias como las de la italiana e inglesa, Reyes ni las había soñado. Nunca creí que el placer físico pudiera llegar tan allá. Se decía saboreando a solas, rumiando las delicias inauditas de aquellos amores de artista. Sí, ella se lo había asegurado. El amor de los artistas era así, extremoso, loco en la voluptuosidad, pasaba por una dulcísima pendiente del arrobamiento ideal, casi místico a la sensualidad desenfrenada. En fin, él veía visiones, pero qué hermosas, qué sabrosas. Tenía que confesar que la parte animal, la bestia, el bruto, estaba en él mucho más desarrollado de lo que había creído. No pensaría Bonis que el inofensivo flautista, que olía a aceite de almendras, tenía dentro de sí aquel turcaso voluptuoso que dejaba querer al estilo artístico oriental tan ricamente. Y sin embargo el alma, el espíritu puro velaba, sí velaba, y Serafina era la primera en mantener aquel fuego sagrado de la poesía. Besos con música. El que no sabe lo que es esto, no sabe lo que es bueno. Niego que haya moralista con derecho a reprenderme por mi pasión. Si el tal nunca ha gustado esta delicia, besos con música. Pero el mayor encanto, el éxtasis de la dicha, estaba en otra parte, en la íntima alegría del orgullo satisfecho. Serafina me ama, estoy seguro. Llora de placer en mis brazos. No hay fingimiento, no.
En la escena no sabe hacerlo tan bien. Me quiere de veras, le gusto. Le gusto como físico y como moral, digámoslo así. ¿Y dónde cabría mayor gloria que gustarle a ella, a la mujer soñada, a la que él amaba como amante y madre y musa en una pieza? Lo cierto era que la Gorgeji, corrompida en muy temprana juventud por Mochi, su maestro y protector, se vengaba de su tirano y de la pícara suerte. Y no sabía de quién más, arrojándose a la mayor torpeza, al desenfreno loco, en los amores temporeros que su infame corruptor y amante insinuaba, favorecía y explotaba. Mochi había seducido a su discípula para dominarla. Mucho tiempo creyó tener en ella una gloria futura y una renta de muchos miles y miles de liras que pronto se empezarían a cobrar. La corrompió para unirla a su suerte. Después, cuando el desencanto llegó, las frías lesiones de la realidad le hicieron ver que se había equivocado, que a su hermosa discípula le faltaba algo y le faltaría siempre para llegar a ser verdadera estrella. Le faltaba la voz y la flexibilidad suficiente de garganta. Tenía mucho gusto, sentía infinito. En el timbre había una extraña pastosidad voluptuosa, que era lo que llamaba Bonis voz de madre. Sí, hablaba aquel timbre de salud, de honradez, de discreción femenina, de dulzura doméstica, pero era poca voz para los grandes teatros. Y además se movía poco la garganta, como una virgen demasiado gruesa se parece a una matrona. La voz de la Gorgeji tenía, siendo ella aún muy joven, un embopoint. Decía Mochi que le quitaba la agilidad, la esbeltez. En fin, ello era que a pesar de estar él seguro de que allí había un corazón y un talento de gran artista y un timbre originalísimo, seductor, no teníamos verdadera estrella de primera magnitud. Esta convicción que adquirió antes Mochi llegó al cabo a la conciencia de Serafina, mas fue el secreto mutuo, si vale decirlo así, de que jamás se hablaba. Fue la tristeza común quien los unió más que su trato amoroso y sus intereses, pero fue también el origen y causa permanente de ocultos rencores y de humillaciones viles. Mochi, por amor propio, por vanidad de hombre de negocios, no quiso dar su brazo a torcer. Confesarse que se había equivocado uniéndose a Serafina para explotarla. No era una gran artista, pues era mediana y era además una mujer muy hermosa. Y más que hermosa, seductora, pensando como en una prueba de habilidad en que no se había casado con ella, en que podía separarse de su negocio en cuanto fuese gravoso. Se atrevió a comerciar con su hermosura y él mismo le puso delante la tentación. Serafina, la primera vez que cayó en ella, cayó, como tantas otras, seducida por la vanidad, por la lujuria exaltada de la mujer de teatro, por el interés. Su primer amante, a quien quiso un poco, de quien estuvo muy orgullosa, fue un general francés, duque, millonario. La venganza que Mochi se reservó para hacer pagar a su discípula la infidelidad espontánea que él mismo había provocado, pero que le dolía, fue dejarla ver que él lo sabía todo y que el duque era su mejor amigo y protector. Los regalos que Serafina ocultaba no eran la mitad del provecho que de tales relaciones había sacado la compañía. Siempre sereno, siempre risueño, feroz y cruel en el fondo, Mochi hizo comprender a su amiga que aquella tolerancia del maestro continuaría y que era indispensable para tener nivelados los presupuestos de la sociedad. Lo que no hacía falta era explicarse directamente. Lo que allí hubiera sido repugnante, según el tenor, era un pacto explícito, no hacía falta. Además, él continuaba siendo amante de su discípula y por rachas le entraba un verdadero amor a que ella debía corresponder o fingirlo a lo menos. Pero lo principal era lo principal, y cuando se presentaba a un partido, Mochi se reducía al papel de marido que no sabe nada. Esto ante Serafina, ante el nuevo galán, no era ni más ni menos que para el público, el maestro y el babo adoptivo. El segundo devaneo de Serafina en Milán ya no fue espontáneo. Aceptó como aceptaba una contrata en un teatro porque lo exigía el otro, Mochi.
También ella creía de buen gusto guardar las formas. Hacía como que engañaba a su amante, director artístico. Y algo le engañaba, porque vengándose a su vez de aquel miserable comercio a que se la condenaba, daba a entender a Mochi que solo por interés y obediencia aceptaba los galanteos provechosos y que en el fondo solo a su maestro quería. Mochi creía algo de esto. Sí, ella me quiere ya y me quiere a mí solo. Si no fuera así se escaparía. Con los demás finge por interés y por obedecerme. Lo cierto era que la Gorgeji no amaba a su tirano y le había sido infiel de todo corazón desde la primera vez. Pero al verse vendida le dolió el orgullo. Creía que Mochi estaba loco por ella, y cuando advirtió que era cómplice de sus extravíos, lo cual demostraba que no había tal pasión por parte del tenor, se sintió más sola en el mundo, más desgraciada, y experimentó el despecho de la mujer coqueta que, sin querer ella, desea que la adoren.